Lince TV, política y noticias. La verdad que el PSOE hay cosas que hace muy bien. El PSOE lo que hace muy bien es el tema de la propaganda y el tema de que todo el mundo termine pensando como ellos. Es lo que Quintana ha venido definiendo como el PSOE State of Mind, que quiere decir que al final todo el país funciona bajo la lógica del PSOE, incluso partidos que a priori deberían de hacerle oposición, como es el caso del Partido Popular. Y dentro de esto que hace el PSOE muy bien está el de vendernos malas noticias como buenas noticias. Todos sabemos que los fondos europeos son un rescate a la economía española, que el PSOE lo ha hecho tan mal en pandemia que hemos tenido que recibir más fondos europeos que nadie para intentar no quedarnos tan rezagados, porque realmente es que ha sido una gestión negligente y desastrosa. Hemos visto pues que buena parte de la gente ha perdido su empleo, que han quebrado empresas, que las pymes están sofocadas, que nos han tenido que subir los impuestos, una fuga de cerebros a Alemania, fuga de médicos al Reino Unido, acelerando una tendencia que ya arrastrábamos de atrás. Un auténtico desastre. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Casares cómo nos intenta vender como algo bueno, algo que es una pésima noticia. ¿Y quién es Pedro Casares? Pues Pedro Casares es un profesor de economía que además se encarga de llevar el área económica del PSOE. O sea, que es que se supone que esta es la autoridad máxima dentro del PSOE para las cuestiones económicas. Lo vemos aquí, ¿no? Secretario de Economía y Transformación Digital del Partido Socialista Obrero Español y además portavoz de Economía en el Congreso de España, más profesor de Economía de la Universidad de Cantabria. Con lo cual este es el que está formando a los próximos economistas. Y ahora vamos a ver qué es exactamente lo que él nos ha venido a decir. Lo primero, ya el encabezado te dice que el vídeo no te va a gustar. España fue el primer país en recibir fondos europeos y somos los primeros en recibir ya el tercer desembolso. Somos un ejemplo en Europa. Frente al ruido de la derecha, seguimos trabajando para transformar la economía real. Pero vamos a ver. Ejemplo sí, pero ejemplo evitar. Precisamente el que te tengan que estar haciendo rescates y que vayamos a recibir el tercer rescate sería algo terrible. Pero aquí se demuestra pues que el PSOE es precisamente eso, experto en venderte como algo bueno las malas noticias. Ahora que toda Italia está pendiente de si llega o no el dinero de Europa o que en Francia hay un conflicto social sin precedentes, conviene recordar que España está siendo un ejemplo en la ejecución de los fondos europeos. Fuimos el primer país en recibir los fondos y somos el primer país de toda Europa que tiene ya el tercer desembolso y estamos preparando el cuarto. Que va a haber un cuarto. Y aparte que es que, claro, este dinero, pues, bueno, que te tengan que enviar fondos porque estás reventando tu economía debería de ser algo que provocara que las calles se incendien, pero tranquilos, que las calles están esperando a que se vaya el PSOE del gobierno para incendiarse. Eso ya lo sabemos todo. Pero es que ya ha dicho varias mentiras. Las vamos a ver después, pero que sepáis que es mentira lo que ha dicho hasta ahora y mira que solo hemos visto 23 segundos de vídeo. Estamos aplicando reformas con diálogo y acuerdo social y también inversiones sin precedentes, gracias a un gobierno respetado en la Unión Europea y con capacidad política y de gestión. Y mientras la derecha española sigue generando dudas y dice que los fondos no llegan a la economía real. No hagas caso a la realidad, no te fijes en si hay una inflación del 16% en los alimentos, no te fijes en que negocios que eran parte del paisaje de tu barrio han tenido que echar el toldo, no te fijes en que a tu hermano lo han despedido o que estás temiendo que haya recortes de plantilla en tu empresa, fíjate en lo que te dice el PSOE. Obvia la realidad, eso no ha pasado, eso es ruido de la derecha. ¿Es una buena gestión la de los fondos? Pues no, no lo es, pero vamos, en absoluto. La presidenta de Control Presupuestario del Parlamento Europeo no sabe qué hace España con los fondos europeos que ha recibido. ¿No decía aquí el amigo que éramos un ejemplo de gestión para Europa? Afirma que esta falta de transparencia menoscaba la imagen de la administración pública española. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Hohlmeier, ha señalado que no sabe qué está haciendo España con los fondos europeos que recibe. Y además, como se puede comprobar en el tuit que hay sobre estas líneas, Hohlmeier explica que nuestro país recibió 11.500 millones de fondos europeos, pero desconoce cuál es su destino. Está en el presupuesto español y no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos, señala.
Añade que no cree que sea una actitud presentable y que va en menoscabo la administración pública de nuestro país. Pero es que además recordad que el marido de Nadia Calviño tuvo que dimitir porque la empresa de la que él pertenecía era una de las encargadas de entregar los fondos europeos. ¿Y cuál es el problema? Que su empresa, 1, ha recibido subvenciones de cerca de 1 millón de euros y 2, tenía pufos con Hacienda, los cuales deberían de inhabilitarla para entregar los fondos europeos. Con lo cual, de escándalo en escándalo y tiro porque me toca. Vamos a profundizar en esto a través de esta nota de OK Diario. Mónica Hohlmeier, seguimos sin saber cómo y en qué España se gasta los 140.000 millones de fondos de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo, encargado del control presupuestario, habla con OK Diario asegurando que viene a España el 20 de febrero en una misión parlamentaria con una lista de preguntas porque sigue sin saber en qué se está gastando el gobierno los fondos europeos 4 meses después desde que lo denunciara públicamente en la Comisión Europea. Pregunta, usted dijo el pasado mes de octubre que no le podía decir a nadie en qué se estaba gastando el dinero de los fondos europeos en España. Dijo que eso no era aceptable. Sí, hicimos esta declaración porque le preguntamos a la Comisión Europea cuáles eran los Estados miembros que recibieron la mayor parte del mecanismo de recuperación y resiliencia, que son Italia y España. Entonces, nuestra siguiente pregunta fue ¿qué tipo de proyectos se han realizado? ¿Qué se ha cambiado realmente con el dinero recibido? Y mi declaración personal a la Comisión Europea se debió a que se nos decía que no podían darnos una lista de los proyectos que estaban en marcha o cómo se estaba gastando realmente el dinero o sobre los costes de dichos o dónde en realidad estaba el dinero. Pero nos dicen desde el PSOE de que la gestión es ejemplar y que está todo muy bien. Y ahora vamos a ver en qué se materializa realmente esta entrega de dinero. Un rescate encubierto y con hombres de negro. Como podéis ver, la nota es del 22 de junio del 2020. Del 22 de julio de 2020. La aprobación por parte de la Unión Europea de un fondo específico para salir de la crisis del COVID es una magnífica noticia, fundamentalmente porque renueva el espíritu solidario del proyecto europeo. A diferencia de lo que se hacía hasta ahora, la Unión Europea se financiaba solo con las contribuciones de sus Estados miembros. En esta ocasión se autoriza a la Comisión Europea a endeudarse en los mercados de capitales en nombre de la Unión. Esa deuda tendrá una cuantía máxima de 750.000 millones de euros y servirá para conceder préstamos a los Estados miembros por valor de 360.000 millones y para las ayudas directas por un importe de 390.000. Evidentemente a mí no me parece buena noticia el endeudarse porque luego es un dinero que hay que devolver. La mayor parte de ese dinero, y casi todo lo previsto para préstamos, irá a parar solo a 2 países, España e Italia, que han sido los más afectados por la crisis. Justamente pues gobernaba la izquierda en ambos países, aunque ahora esté Giorgia Meloni en Italia. Entre ambos se llevarán 350.000 millones de euros entre préstamos y subsidios. El resto se distribuirá en cifras muy menores entre los otros 25 países. Por lo tanto, el fondo sirve sobre todo para salvar a 2 grandes países en apuros, es decir, la Unión Europea está rescatando a España e Italia. Y como en todo rescate, el dinero está condicionado y su entrega será supervisada hasta el último céntimo por unos particulares hombres de negro que vigilarán de cerca esta situación. Planes de reforma. Según contempla el acuerdo alcanzado por la Unión Europea, para poder recibir el dinero de los Estados miembros, tendrán que elaborar planes con sus programas de reforma e inversiones. Estos planes serán evaluados por la Comisión Europea. Una vez supervisado por la Comisión el plan de cada país, serán los 27 quienes lo estudien en el denominado Comité Económico y Financiero, un órgano donde están representados los gobiernos y los bancos centrales. O dicho de otra manera, por más que estén vendiendo esto como un gran triunfo para España, lo cierto es que estamos siendo rescatados y que además para estos fondos ha habido que generar deuda, que son impuestos a futuro, que es un dinero que en algún momento habrá que devolver, con lo cual de buena noticia nada y de buena gestión en absoluto, porque desde Europa se preguntan qué estamos haciendo con el dinero y para colmo somos los países que más dinero estamos recibiendo. Pero como siempre el PSOE nos vende como un triunfo otro error más de su gestión porque cada vez que gobiernan nos meten en una crisis nueva.